Hola, hoy vamos a hablar sobre el cabello en la historia. ¿Qué ha supuesto el peinado en la historia? Pues muchísimo, ¿vale? Ha sido un ideal estético, ha sido un símbolo de dignidad y también ha creado un estatus social del individuo. Ha habido partes de la historia en la que, según iban peinadas las personas, quería decir pues si eran sabios, si eran reyes, si eran plebeyos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, a raíz de toda la historia, ¿qué ha supuesto el cabello para las personas? ¿Vale? De la prehistoria pues no se tiene mucha información porque no tenemos imágenes. Se encontró una figurita, ¿vale? La de Venus de Widdelford, y sabemos que sí que le daban importancia al cabello porque se muestra ensortijado, entonces pues al final vemos que algo de presencia tenía en ellos, ¿de acuerdo? Aparte de que se han encontrado peines que realizaban con espinas de peces o con cuernos pues, de hipopótamo, de elefante y demás, ¿de acuerdo? Pero no tenemos mucha información sobre la prehistoria. En Egipto ya comenzamos a darle bastante importancia, ¿de acuerdo? Porque existían jerarquías muy diferenciadas, ¿vale? Y se diferenciaban también a través del cabello. La moda la marcaban los faraones y la corte, ¿de acuerdo? Los nobles utilizaban muchas veces pelucas. Y utilizaban también tocados con plumas en forma de buitre, como podéis ver en esta imagen, que tiene una forma de buitre, pero muchas veces lo que es la pluma del buitre les llegaba por el codo, ¿de acuerdo? Utilizaban pelucas enormes, por tanto le daban mucha importancia al cabello y a su imagen. El corte más significativo era el estilo Cleopatra, que hoy en día también imitamos, ¿de acuerdo? Y el pueblo llevaba el pelo muy corto o rapado, digamos que los plebeyos no lucían cabellera, ¿de acuerdo? Estaba como mal visto y lo llevaban cortado, sobre todo los sirvientes. Los niños llevaban una trenza que conservaban hasta la pubertad, ¿de acuerdo? Y después la cortaban y se afeitaban todo el vello del cuerpo, por tanto vemos que la imagen sí que tenía muchísima importancia en Egipto. Los reyes y los altos cargos usaban perillas de formas caprichosas, ¿de acuerdo? Les daban formas diferentes, las dejaban largas, pero se afeitaban el resto del vello del rostro, así como del cuerpo. Vamos a hablar de la siguiente época. En Asiria, Babilonia y Mesopotamia, pues había gran representación de cabellos rizados, ¿de acuerdo? Vemos una gran diferenciación con el estilo Cleopatra, ¿vale? Y tenían el cabello cuidadosamente tratado. Utilizaban barbas simétricas en bandas horizontales y no se conoce cómo se peinaban las mujeres, ya que los altos cargos no eran visibles y lo que era la gente del pueblo pues todavía las llevaban cortas, las melenas, no llevaban el cabello largo. Los cargos reales se cubrían la cabeza con turbantes y con tiaras que muchas veces llevaban cuernos. Y los guerreros usaban sombreros en forma de embudo y tampoco se les veía el cabello, ¿de acuerdo? Vamos a ver en Grecia que se crea el canon de belleza que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? El que utilizamos ahora como canon de belleza. El cabello aparece bastante largo, suele estar recogido con cintas y peinetas y diademas, y también se muestra trenzado y que deje caer por los hombros. Por tanto, vemos que hay una gran importancia de la imagen personal, sobre todo en las mujeres. Y los hombres a veces se cubrían la cabeza con pelucas y lucían barbas onduladas. Por tanto, vemos que ellos también tenían gran importancia por la imagen personal. Aquí vemos una serie de peinados que se hacían por aquel entonces, pero vemos que está muy imitado actualmente, ¿de acuerdo? Porque también la moda, los vestidos que llevaban han sido muy imitados y por tanto hemos seguido esa tendencia con el cabello y hemos querido imitar a esta etapa de la historia. Veamos ahora en Roma. En Roma hubieron dos etapas muy diferenciadas. En la primera etapa era la herencia clara del mundo griego, que en estos peinados hay alguno que veréis que es prácticamente similar, y en la segunda etapa es cuando ya comienzan las modas clasicistas, ¿de acuerdo? El hombre llevaba el cabello muy corto y la barba solo si era una persona anciana o si era un sabio, un intelectual. Las mujeres los cabellos muy largos y el cabello recogido en la nuca, llevaban bajos recogidos, ¿de acuerdo?, en la nuca y bastante elaborados.
y seguían usando las cintas largas, ¿vale? En este caso que se llamaban vita, y que las anulaban en el recogido, pues dándole una especie de adorno o tocado. Los cabellos se coloreaban rubios o rojizos, empieza la coloración del cabello, empiezan a querer el cabello más rubio o también se iban hacia los tonos caobas y rojizos. Y utilizaban bucles en la frente a modo de tocado, dejaban caer, después de su recogido en la nuca, dejaban caer una especie de flequillo que la adornaban de gran manera a modo de tocado. Con los íberos, pues está la dama de Elche, que es una referencia imprescindible en la cultura y mucha gente quería imitarla. La mujer entonces representaba a la familia y aparece completamente engalanada y elaborada con discos a ambos lados de la cabeza, ¿vale? Como la dama de Elche, como veis en la imagen, pues se ponían, digamos, tocados que cubrían prácticamente su rostro, ¿vale? Tenían bastante influencia griega, porque dejó muchísima influencia de la moda y también de la imagen personal. Y los hombres lucen el cabello corto y rizado y llevaban túnicas de color púrpura. En la Edad Media, el corte de cabello era conocido como una deshonra, no estaba bien cortarse el cabello, ¿de acuerdo? Los cabellos pelirrojos estaban mal vistos, es un poco como en la actualidad, que parece que como hay menos es peor, pero entonces estaban mal vistos del todo. Y el peinado en la mujer pues no cobraba gran relevancia porque ellas siempre llevaban el cabello oculto con sombreros y con velos, ¿de acuerdo? Y hacia finales del siglo el cabello comienza a llevarse suelto con trenzas finas, pero eso ya es a final del siglo, que casi se enlaza con la siguiente etapa. Y es una época de gran sencillez en el cabello, porque si las señoras llevaban el cabello tapado, que al fin y al cabo eran las que lo llevaban largos, porque los demás, los hombres llevaban el cabello corto y rizado todavía, ¿vale? En el Renacimiento, pues los peinados comienzan a recobrar bastante importancia. Vamos a ver que son cabellos muy elaborados, ¿vale? Se lleva muchísimo el volumen, la nuca alta y con bastantes adornos y tocados. Y comenzaron a depilarse la frente y las patillas, sobre todo las mujeres. Las mujeres se dejaban el contorno totalmente liso, ¿de acuerdo? Desde la oreja, ¿vale? Haciendo un arco completamente afeitado, ¿vale? Y se ponían un adorno frontal en la raíz del cabello, que muchas veces vemos a cantantes que llevan este tipo de adornos, que rodean la cabeza y pasa por en medio de donde está la línea del cabello, ¿de acuerdo? Otro adorno. Y en 1570 aparece la gran revelación de la moda, entonces pues al final con la moda siempre va ligada a la imagen personal y por tanto al cabello. Vamos a hablar de estos diferentes siglos. En el siglo XVI, pues las mujeres llevaban los moños bastante altos, con mucho volumen hacia la coronilla y usaban cofias y rodetes. La corte, digamos, llevaba peinados exuberantes, totalmente llamativos, ¿de acuerdo? Como podéis ver en esta imagen. En el siglo XVIII, la proporción del peinado era similar a la distancia de la nariz a los pies. Os voy a explicar un poco esto. Digamos que contra más volumen tuviera el cabello, ellos, digamos que eran más nobles o tenían más dinero, digamos, era una gran diferenciación entre un estilo de vida y otro, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia que ellos tenían de la nariz a los pies era la misma que ellos se proporcionaban, ¿de acuerdo? Con gasas, metiendo gasas y diferentes adornos dentro de la cabeza, ¿vale? Y hacían peinados con la misma distancia que tenían ellos de la nariz a los pies, ¿de acuerdo? Así altos. Se llevaban entonces los colores blancos en el cabello o sin la ausencia de melanina y se ponían adornos pues exagerados, con plumas y demás, se ponían tocados, aunque fueran adornos muy exagerados, al ser tan exagerado también ese cabello, pues digamos que no llamaban excesivamente la atención como podían llamarlo en un cabello más liso. Y en el siglo XIX, pues todo lo contrario, se llevan los peinados bastante más sencillos, ¿de acuerdo? Con la raya T, y se dejaban unos rizos colgantes hacia los lados, las coloraciones eran muy naturales y no utilizaban adornos, ¿de acuerdo? Como veis, es
un salto de siglo bastante diferenciado en lo que es el cabello, ¿vale? En el siglo XX, antes del 1920, ¿de acuerdo? Porque luego iremos hablando año a año, porque digamos que la imagen cobra una especial importancia para las personas y va cambiando muy a menudo. El cabello en las mujeres solía ser siempre largo, ¿vale? Y los volúmenes variaban considerablemente. Comienza el corte a lo garzón y a lo manolo, ¿vale? Que crea una gran revolución hacia el 1914, que veréis que deja una gran diferenciación con los años 20, que después hablaremos de ellos, ¿vale? Se llevaban las nucas rapadas, los flequillos y los cortes hacia las mejillas, como podéis ver en la imagen, ¿vale? Y empezamos con la década de los 20, 30, 40, ¿vale? En los años 20, esto ya nos suena a todos un poquito más, se copia el estilo a lo garzón que hemos hablado anteriormente, de los comienzos del siglo XX. Se copia, pero se lleva un poquito más ahuecado hacia las puntas, como podéis ver en la imagen, y la gente se adornaba con cinta rodeada la cabeza, con plumas, y también se llevaba muchísimo el uso de pelucas con colores de fantasía. En los años 30, los peinados son modelados de formas rizadas, ¿de acuerdo? Ya se llevaba muchísimo el rizo, ¿vale? Con tenacillas que calentaban en el fuego y posteriormente ponían en el cabello. Ahí comienza la permanente, ¿de acuerdo? Descubren cómo poder realizar cambios de forma permanentes en el cabello, ¿vale? Y tienen un gran afán por la coloración del cabello, por esta revelación, ¿vale? Que empieza a utilizar cosméticos que pueden utilizar para cambios permanentes en el cabello. Y los recogidos se llevaban con volúmenes hacia la frente. En los años 40 pues existe una paralización artística debido a la Segunda Guerra Mundial, por tanto al principio hay como un parón y la gente no tiene, digamos, muchas ganas de mirarse a sí misma, ni de su imagen personal, ni demás, ni de cambiar de cabello, pero después se sigue a las actrices de la época y se imitan los peinados con volumen en la frente, como podéis ver en la imagen, ¿de acuerdo? Así un poco estilo pin-up. Vamos a la década de los 50, que es una época dorada para la peluquería, ¿de acuerdo? Se han creado ya todos estos productos que nos permiten cambiar la forma del cabello, que nos permiten cambiar la coloración del cabello y digamos que es muy explotada la peluquería. La técnica revolucionaria para esta etapa pues son los rulos también, se empiezan a llevarse los marcados con rulos, ¿de acuerdo? Porque entonces los secadores que se utilizaban eran secadores fijos o de pies, ¿de acuerdo? Entonces era muy complicado secar el cabello, entonces lo hacían a través de rulos u otras formas que tenían. Y los moños son pequeños y sofisticados, tipo grayscale, y estos moños pequeños en la nuca, ¿de acuerdo? Muy fáciles de realizar y muy estilosos. En los años 60, cada vez nos vamos familiarizando más con los años y nos va recordando más a pues, películas que hemos podido ver y demás. Se usaban también bastante las pelucas, en la peluquería ya existe el secador de mano, por tanto empieza el lavar y marcar, y se alisaban el cabello con la toga, ¿de acuerdo? Que todos conoceréis, ¿de acuerdo? Se alisaban el cabello, estirándolo bien, y las puntas les quedaban bastante rizadas. Y comienzan a utilizarse las planchas, ¿vale? No las planchas que utilizamos ahora, sino las planchas de aquel entonces que calentaban anteriormente y después pasaban por el cabello para poder llevarlo liso. Digamos que entonces se llevaba más el cabello liso, pero muy ahuecado y con la punta un poco ondulada, digamos porque no encontraban la manera de alisar el cabello por completo. En los años 70 es una época ya de mentalidad abierta y la gente pues se hace permanentes suaves con ondas bastante desenfadadas y hay gran repercusión de los ángeles de Charlie, estas melenas que van pegaditas en la cabeza pero que despuntan en lo que es el contorno del cabello hacia la parte de abajo, ¿de acuerdo? Y en la parte delantera del rostro. Vamos a la década de los 80 y los 90. En los 80, pues los colores estridentes que muchas veces se realizaban simplemente con sprays. Empieza el movimiento punk, donde llevaban cabellos pues, con crestas, de todo tipo de coloraciones, ¿de acuerdo? En la peluquería se habla mucho de comodidad, ¿de acuerdo? De no tener que peinarte por la mañana, de no tener que ir a la peluquería y demás. Entonces se realizan cortes
¿de acuerdo? Que estén adaptados a tu tipo de cabello y también a tu tipo de rostro. Empieza, digamos, ahí la asesoría de los peluqueros, cuando los peluqueros comienzan a decirle a los clientes cómo pueden peinarse ellos solos en su casa y empieza esta preocupación total por la imagen personal desde casa. ¿De acuerdo? No es tan elaborado, es un poco despeinado y veis que también es un corte muy significativo el que lleva la chica de la foto. Se hacían el corte súper capeado por la parte de arriba y se lo dejaban más largo hacia la nuca, ¿de acuerdo? En los años 90, pues el corte es la base del peinado porque sigue la tendencia a que todo sea muy cómodo, entonces si tenemos un corte bien realizado y adaptado a nuestro cabello, vamos a hacer que no tengamos que cambiar, o sea, que peinarnos mucho en casa. Se comienza otra vez en las peluquerías a utilizar muchísimo el secador de mano, el lavar y marcar, y se lleva mucho la simplicidad y se llevan cabellos lisos y cabellos rizados. Veis una foto de una serie que fue una gran revolución en los años 90 y estos chicos dieron, pues digamos que la gente les seguía muchísimo en sus looks, en su vestuario y por supuesto en la forma de su cabello. Y estamos ahora en el siglo XXI, estamos en una etapa de innovación constante. No podría deciros qué es lo que más se lleva ahora mismo porque digamos que ahora todo vale. Todas las coloraciones son buenas y están de moda, todos los cortes de cabello están de moda, entonces pues no os puedo hablar de algo en concreto, ¿de acuerdo? Sí que os puedo hablar de la revolución de las planchas iónicas, que son las planchas que hoy conocemos, que alisan el cabello rapidísimo, no lo estropean y nos ayudan a rizarlo, a alisarlo y a hacer cualquier tipo de cosa con ellas, incluso tratamientos, ¿de acuerdo? Y no nos olvidemos de que el hombre comienza a ser protagonista, se abren barberías, se abren peluquerías exclusivas para el hombre y se crean muchísimas líneas exclusivas solamente para los hombres, ¿de acuerdo? Entonces ya la mujer pues cobra el mismo papel que el hombre, ya no es ella la que va a la peluquería, sino que ellos también son muy asiduos a los salones. Entonces, ¿qué nos damos cuenta con toda la historia que tiene el cabello? Pues que la imagen ha sido importante durante la historia de la sociedad, que las personas nos distinguimos a través de nuestro look, que el peinado evoluciona y sigue a unos ideales de belleza y que la personalidad queda reflejada en nuestro peinado, en nuestro look, en nuestra imagen personal. Y nosotros como asesores debemos de contarles esto a nuestros clientes y llegar a ellos para poder ayudarles a sacar lo mejor de su imagen, ¿de acuerdo? Pues esta ha sido la clase de la historia del peinado. Si tenéis alguna duda podéis llamarme o podéis mandarme un mail, ¿de acuerdo? Y ya está, muchas gracias.